Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con este tema de historia. Fíjense, la clase pasada hablamos de la Segunda República, ¿verdad? Que a pesar de, bueno, todos los triunfos, todos los avances que tuvieron en esas dos rutas, lo que fue la de Occidente y la de Oriente, ¿verdad? Esas dos campañas que fueron apoderándose de territorios, pero también, bueno, hubo causas que hicieron que cayera esa Segunda República. Fíjense, entre ellas habíamos hablado de la falta de apoyo popular y la inexistencia de una conciencia clara de todas las personas de lo que era el significado de la independencia, también la bancarrota de la economía, ¿verdad? Porque no había los suficientes insumos, las armas, el alimento para todas las tropas que combatían o luchaban en esas guerras, ¿no? Esas batallas por la independencia, por adueñarse, ¿no? Apoderarse otra vez de nuestro territorio. Luego la discrepancia entre los libertadores, es decir, entre Mariño, que fue el líder por el oriente, y Bolívar, que fue el líder por el occidente, pues esas rivalidades no se pusieron de acuerdo y bueno, los españoles pues se aprovecharon, ¿no?, de ese debilitamiento que había, tanto económico como organizacional, ¿verdad? Y le mandaron refuerzos, trajeron refuerzos de la isla de Puerto Rico, de España, y bueno, tenían más hombres, más municiones, y volvieron otra vez a tomar el poder los realistas. Entonces, fíjense, a partir de allí, bueno, siguen las batallas, siguen las luchas. Hoy vamos a hablar de eso, qué pasó después de esa pérdida de la Segunda República. Fíjense, en el año de 1815, pues, marca un cambio, un viraje en el desarrollo de la guerra. ¿Por qué? Porque por una parte ocurrió un cambio en el ámbito internacional, es decir, se derrota a Napoleón y se restaura Fernando VII en España. Eso, bueno, se tradujo en el fortalecimiento y la consolidación de fuerzas realistas en América. Entonces, en parte por el envío de tropas expertas a defender estos territorios y también por el debilitamiento de los patriotas por efectos de la propia guerra, lo que se dijo en las causas de la pérdida de la Segunda República. Entonces, en Venezuela, a los patriotas no les quedaba otra opción que ganar el apoyo popular. Vamos a ver qué hicieron aquí para ganar ese apoyo. En ese sentido, pues se vieron obligados a ofrecer la libertad a los esclavos para que estos se incorporaran al ejército y a ofrecer igualdad social a los pardos para atraerlos a la causa patriota, a la lucha. De esta forma, pues se logra atenuar, ¿verdad?, momentáneamente, ¿no?, los conflictos entre los criollos y las clases dominantes, dando paso así a un claro enfrentamiento entre el ejército venezolano y los realistas o la metrópoli española. Sin embargo, el apoyo y la participación popular que empezó a manifestarse en 1816 tenía como motivación fundamental el logro de las reivindicaciones particulares, es decir, ahí, bueno, venía la idea de la igualdad de todas las clases sociales y lograr los negros, por supuesto, también su libertad. Entonces, Bolívar, en el exilio, buscó ayuda para continuar la guerra y durante la permanencia en la isla de Jamaica también escribió cartas, artículos relacionados con la guerra y la situación de las colonias. Allí en la famosa carta de Jamaica, que escribió el 6 de septiembre de 1815, allí expone, además de algunas líneas de pensamientos políticos, explica la situación de los países hispanoamericanos, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo,
en estos países para lograr liberarse de ese yugo español, lograr la liberación total, ¿no? Entonces, allá en Jamaica no logra la ayuda esperada y Bolívar se marcha a Haití, donde el presidente Petión lo auxilió tanto económicamente y moralmente. Allí, bueno, logra organizar una expedición y regresa a Venezuela junto con otros patriotas como era Sublé, Mariño, Piar, Briceño, entre otros, ¿verdad? Entonces allí, bueno, se organizaron y buscan pues seguir combatiendo para seguir liberando a Venezuela, ¿no? Entonces allí empieza lo que es la famosa expedición de los Cayos. Vamos a ver de qué trata esa expedición de los Cayos. Bueno, como se conoce, bueno, ese es un viaje que realizó Bolívar, ¿verdad? En donde llegó a Juan Griego en Margarita el 3 de mayo de 1816 y fue reconocido como jefe supremo y Mariño como segundo jefe. Ahí, bueno, ya venían más organizados, ya más unidos Bolívar y Mariño. Entonces, de Margarita la expedición pasa a tierra firme y en junio ocupan Carúpano, en donde Bolívar, en busca de apoyo popular, decreta la liberación de los esclavos que se incorporaran al ejército patriota. Allí redacta un documento, ¿verdad? Un decreto en donde, bueno, explica que si los esclavos mayores de 14 años hasta 60 años, robustos, se incorporan a las filas patriotas, pues tanto ellos como sus familiares, hijos, padres, pues obtienen el beneficio de la libertad. Entonces, claro, con ese decreto muchos esclavos se animaron y se unieron a estas batallas, ¿verdad? Esta lucha patriota. Entonces, Mariño, Piar y Arismendi quedaron al frente de los ejércitos de Oriente, aquí se dividen, y Bolívar intenta desembarcar por Ocumare, cosa que, bueno, no lo logró, fue derrotado y se devuelve o regresa a Haití. Entonces las fuerzas patriotas se reagruparon bajo el mando de MacGregor y marcharon a los llanos. ¿Para qué? Para unirse con los patriotas que mantenían guerrillas. Y juntas derrotaron a los realistas en Quebrada Honda y Alacrán. Tomaron también Barcelona, y luego, unidos a Piar, a quien reconocieron como jefe, batieron al enemigo en el Juncal. Eso ya es para el 26 de septiembre de 1816. Y esta batalla aseguró la ocupación definitiva del Oriente por los patriotas. Entonces volvemos a lograr, ¿no? La recuperación de todo el Oriente. Entonces Bolívar regresa y se dirige hacia Guayana. ¿Para qué? Para reunirse con Piar. Piar, luego de esta recuperación, ¿verdad? Que hicieron en esta zona de Oriente, ellos se dirigen hacia Guayana para liberar a Guayana. Entonces allá Bolívar se encuentra con ellos y junto con otros patriotas que se habían adelantado, como les dije, para ocupar a Guayana, ¿verdad? Y tomarla. Entonces los realistas, por su parte, lograron ocupar solamente Barcelona. Entonces, fíjense cómo van recorriendo, ¿no? Varios territorios y van apoderándose nuevamente de esos territorios, logrando sacar a los realistas. Pero fíjense, para resumir un poco esta Tercera República, vamos a hablar de puntual todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, fíjense, de acuerdo a la histografía, habíamos hablado cómo lo dividieron, ¿verdad? Por repúblicas. Este periodo de la Tercera República comienza con la restauración de las instituciones republicanas en Guayana,
¿verdad? Que era donde se fueron a dirigir después de lograr el territorio de Oriente, que se dirigen a Guayana. Bueno, allí se restauran unas instituciones, ¿verdad? En 1817. Y después de su definitiva liberación por Simón Bolívar. Entonces, fíjense cómo logran liberar a Guayana también. Entonces, esta Tercera República, según algunos historiadores, dice que termina en diciembre de 1819 con la creación de la Gran Colombia, ¿verdad? Cuando se une Colombia con Venezuela. Posteriormente a eso, se le unen Ecuador y Panamá. Exactamente, Panamá se une en 1821 y Ecuador en 1822. Se unen a esta gran Colombia, ¿verdad? El sueño, el ideal de Bolívar, también de Francisco de Miranda, que era unificar todos estos países latinoamericanos. Entonces, fíjense, tal como se señalaba al comienzo, se dijo que pasaron varios acontecimientos, ¿no? Durante esta Tercera República, ¿no? Y entre esos principales acontecimientos históricos, bueno, es la liberación de Guayana, ¿verdad? La campaña del centro también en 1818, la creación del semanario Correo del Orinoco, muy importante, que allí pasaban los comunicados, la información, ¿verdad? De lo que iba ocurriendo. Eso fue en 1818. Y la llegada de los voluntarios británicos con la unión al ejército libertador. Entonces, fíjense cómo ya los británicos llegan, ¿verdad?, a unirse a nuestro ejército, que fue gran ayuda y gran refuerzo para seguir combatiendo en todas las batallas. Eso fue entre 1818 y 1819. Luego se realiza la reunión del Congreso de Angostura. Allí, bueno, se realizan varios decretos, varias normas, leyes. Entre eso vuelven a recalcar lo que es la liberación de los esclavos, ¿verdad? Para que se siguieran uniendo a las tropas. Otro aspecto importante es la campaña libertadora de la Nueva Granada en 1819 y la creación de la Gran Colombia también en 1819. Entonces, fíjense cómo muchísimas batallas, muchísimos logros, gracias a la organización que fueron planificando, fueron realizando esos líderes patriotas, se logra, ¿no? Ese proceso independentista que se siga manteniendo. Entonces, luego de la liberación de la Nueva Granada, nace la Ley Fundamental de Colombia. Es decir, después de los triunfos obtenidos en la liberación de la Nueva Granada, Simón Bolívar, el libertador, regresa una vez más a los llanos de Venezuela. Recuerdan que allí estaba Páez, ¿verdad?, luchando por esos llanos, por liberar esas tierras. Y se reunió con Páez, ¿verdad? El 5 de diciembre, reafirmando el apoyo de al jefe supremo. Entonces Páez también se le une a las tropas de Simón Bolívar para reforzar, ¿no?, los batallones y lograr con mayor facilidad derrotar a los realistas para posteriormente realizar la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo, bueno, fue la estrategia bolivariana que garantizó el triunfo patriota, ¿verdad?, y la vigencia de la unidad de nuestros pueblos. Entonces, gracias a la unión de varios batallones se hace esto. Pero vamos a hablar un poquito cómo fue esa batalla de Carabobo. Fíjense, eso fue el 24 de junio de 1821.
Simón Bolívar, por supuesto, al frente del ejército republicano, ordenó la concentración de las fuerzas patrióticas en San Carlos. También desde Oriente se desplazó un fuerte contingente al mando del general José Francisco Bermúdez, y de Occidente venía Cruz Carriño. Entonces fíjense cómo de varios lugares, ¿verdad?, vinieron las tropas de los patriotas a consolidarse en un solo lugar. Entonces, en ese lugar, pues, a medida que iban llegando, iban eliminando pequeños grupos de realistas, ¿verdad?, de ejército realista, que bueno, eso ayudó también porque iban ya eliminando esos batallones pues de los realistas que hicieron, bueno, lograron que no se le unieran a la final en el campo de Carabobo. Entonces, ya allí, bueno, logran con esa unión de todos ellos y por supuesto también la del centro, que venía Simón Bolívar, y la de los llanos con Páez, logran reunir a 6.500 hombres. Ya por ahí éramos más personas en esos batallones que los mismos realistas. Los realistas para ese entonces tenían 5.000 hombres. Entonces fíjense cómo ya la estrategia, ¿no?, bolivariana, pues ya se veía que iba a dar como mejores resultados, ¿no? Y vamos a poder combatir con mayor ventaja a estos realistas. Entonces, el mediodía del 24 de junio, ambos ejércitos se encontraron en las llanuras de Carabobo, al occidente de Valencia. El general Bolívar ordena a Páez y sus lanceros tomar la pica o camino de la Mona para atacar a los realistas por el flanco derecho. Y de inmediato se desata el fuego. Entonces las fuerzas patriotas fueron rechazadas, pero vinieron en su auxilio las fuerzas británicas, la Legión Británica, ¿verdad?, al mando del coronel Tomás Farriar. Entonces, entre ingleses, llaneros, pudieron pues penetrar esas fuerzas enemigas y el resto del ejército patriota se abalanzó contra las fuerzas realistas que huyeron en desbandada. De esa manera pues fue derrotado el ejército más importante que le quedaba a los realistas en Venezuela, y allí quedó sellada nuestra independencia. Entonces, muy importante recordar esta fecha histórica, el 24 de junio de 1821, que con esta batalla de Carabobo se logra sellar la independencia de Venezuela. Pero fíjense, algo muy importante, se logra sellar la independencia, pero se le dio la libertad a los esclavos, lo que le habían prometido en ese decreto. Pues no, Simón Bolívar sí cumplió su palabra, le dio la libertad a sus esclavos, ¿verdad?, a su mamá Hipólita y a todos sus trabajadores en las haciendas, pero los demás dueños de esclavos, de grandes tierras, pues no estuvieron de acuerdo, no le dieron la libertad, no cumplieron ese decreto, pues después no iban a tener quien les trabajara las tierras. Entonces, ¿cuándo piensan ustedes que se logra esa libertad de los esclavos? Fíjense, pasaron muchísimos años, se hicieron muchos documentos, muchos decretos, pero no se lograban cumplir. Fue en el gobierno de José Gregorio Monagas en 1854 que se logra liberar por fin la esclavitud en Venezuela. Entonces, espero que hayan entendido un poco más de este proceso histórico y este logro por la independencia de nuestro país, de Venezuela. Entonces, nos vemos en una próxima clase donde vamos a trabajar más detalladamente causas,
y consecuencias de esas caídas de la Primera y de la Segunda República. Entonces nos vemos en una próxima clase.